Invitamos a nuestro hermano Mauricio y dejamos en sus manos el tiempo. Feliz sábado a todos, hermanos. Gracias por hacerse cita el día de hoy para poder hablar de lo que el Señor nos informa y nos transmite mediante su palabra. Antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración, el que me quiera acompañar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por este día, gracias por permitirnos tener este descanso semanal para poder comunicarnos con vos y poder estudiar, alabarte y hablar cada vez más de tu palabra. En este momento te pido perdón por mis pecados, sé que soy pecador, te pido perdón por ello y fuerzas para poder estar siempre tomado de tu mano y caminar a tu lado. Te pido también todo lo que salga de mi boca el día de hoy, sean tus palabras y no las mías, guía todo este estudio, este sermón y abre los corazones de cada uno de nosotros para poder entender e interpretar correctamente lo que en tu palabra se dice. Quédate con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que todavía no se han conectado, acompáñalos, bendícelos, te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la tercera trompeta, ¿sí? De una de las tantas dentro de la serie de las trompetas y de muchas cosas más que venimos conversando. Sí, es básicamente Apocalipsis 8, versículo 10, lo vuelvo a repetir, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Para comenzar un poquito, entrando en tema para los que no estuvieron siguiendo todo esto, vamos a hacer un pantallazo así largo. Partamos de la relación que hay entre los sellos y las trompetas y las copas de la ira. ¿Sí? Los 7 sellos de Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira son 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios del tiempo final. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. ¿Sí? Los 7 sellos, las trompetas y las copas, están conectados unos con otros. El séptimo sello introduce a las 7 trompetas y la séptima trompeta introduce a las 7 copas. ¿Sí? Los primeros 4 de los 7 sellos son los conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Recuerdan? El blanco, el amarillo, el negro. Bueno, el primer sello introduce al anticristo, ¿sí? El segundo sello causa una gran guerra, el tercero causa hambruna y el cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerras. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin. Dios escucha sus ruegos por justicia y la ejecutará a su tiempo, ¿sí? En la forma del sexto sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas. Cuando el sexto de los 7 sellos es abierto, ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva y una terrible devastación, junto con inusuales fenómenos astronómicos. Aquellos que sobrevivan tendrán razón de gritar: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice Apocalipsis 6, 16, 17. Las 7 trompetas están descritas en Apocalipsis 8 del 6 al 21. Las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello. La primera trompeta causa granizo y fuego que destruye mucha de la vida vegetal en el mundo. La segunda de las 7 trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita sobre el mar, causando la muerte de mucha de la vida marina del mundo. Eso lo expuso la hermana Katy el sábado pasado. Hoy vamos a ver la tercera trompeta, que es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos y los ríos del mundo en vez del mar. Bueno, después viene la cuarta de las 7 trompetas, que ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad. La sexta trompeta libera un ejército de demonios que matan a un tercio de la humanidad. Y la séptima trompeta da paso a los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y las 7 copas de juicios que se describen en Apocalipsis. Las 7 copas de los juicios son el resultado de que hayan sonado las 7 trompetas. Recuerden que el Señor, las trompetas anunciaban, ¿sí? eventos, juicios. Después vamos a hacer una lectura. Ahora, después de que termine con esto, voy a hacer una pequeña lectura del santuario, que tiene que ver justamente con esto. La primera copa causa la aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. La segunda copa provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera causa que los ríos se conviertan en sangre. Y la cuarta de las 7 copas ocasiona que el calor del sol intensifique
al grado de quemar y causar gran dolor. La quinta copa causa gran oscuridad y el aumento del dolor por lo que ocasionó la primera copa, o sea, la copa anterior. La sexta copa seca el río Éufrates para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para liberar la gran batalla del Armagedón. Y la séptima copa resulta con un devastador terremoto seguido por granizo gigante. Sí, Apocalipsis 16, 5, 7, del 5 al 7 declara: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Voy a hacer lectura acá de un pequeño texto que encontré, que describe el paso justamente del séptimo sello. Recuerda que el séptimo sello había un silencio y hablaba del incienso que era derramado sobre la tierra. Voy a hacer esta pequeña lectura. En el séptimo sello, ¿sí?, hay un silencio en el cielo. El profeta mira el sello final. Al abrirlo se revelan los contenidos del libro, pero no se abre como los 6 anteriores, en que Juan estuvo involucrado. Oí, vi, miré. No necesita ver ni oír el séptimo sello. Ahora los eventos ocurren exclusivamente en los cielos. Los primeros 6 involucraban eventos mundanos del curso de la humanidad. El séptimo sello describe un momento muy corto registrado en un solo versículo, Apocalipsis 8.1. Al final de la descripción es muy diferente. Nos encontramos con un silencio total. Ni visto ni oído, el incidente está fuera de toda descripción. El silencio expresa hasta lo que no pueden las palabras. Solo el silencio comunica lo innarrable y solo el silencio puede expresar al Dios infinito. Este silencio dura una buena media hora profética, que equivale a una semana literal. La historia humana termina como había comenzado, por un tiempo de creación. La semana de silencio del fin se hace eco en la semana del silencio del comienzo, con un concepto que, a posterior, confirmaría la tradición judía. La apertura del séptimo sello revela el contenido del libro: la venida de Dios, la promesa de nueva creación, un mundo nuevo, la única solución a nuestras preguntas, anhelos y sufrimientos. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no permanezca ha sido la razón de tan larga demora. Dentro de las 7 trompetas, ¿sí?, Rosh Hashanah, la visión introduce las 7 trompetas llevándonos al santuario, corazón de la adoración del pueblo judío, que nos recuerda la misericordia del Mesías, la misión del Mesías. La visión se origina en el ritual del templo, en que el sacerdote quemaba incienso fragante continuamente, el tamid, mañana y tarde. En Éxodo 37 lo podemos encontrar. Todo el año, eso era durante todo el año, sobre un altar en forma de cubo, en que el sacerdote echaba carbones encendidos desde el incensario de oro. En el día de expiación, Yom Kippur, día del perdón, el incienso se echaba directo en el incensario, lleno de brasas, y era llevado detrás del velo, en el lugar santísimo. La visión evoca al sacerdote que en el rito diario arrojaba los carbones encendidos sin incienso al piso, entre el pórtico del templo y el altar del incienso. Ahora, justo antes de sonar las trompetas, vemos al ángel apocalíptico quemando incienso que de repente es arrojado a la tierra. En Apocalipsis 8.2. El tratado rabínico Tamid contiene material del siglo I a.C. que fue incorporado después en la Mishnah, justo unos pocos años antes de que se escribiera el Apocalipsis. Describe la ceremonia entera y las similitudes con nuestro pasaje son notables. Uno de los sacerdotes tomaba la pala y la arrojaba entre el pórtico y el altar. Nadie podía oír la voz de su prójimo debido al ruido de la pala, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar sin incienso y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Según otro pasaje del Tamid, el sonido de la pala era tan fuerte que podía oírse hasta en Jericó, a 24 kilómetros de Jerusalén. La forma de la pala explica el ruido de todo esto. Según el Talmud, la pala estaba perforada con cientos de agujeros o tubos, cada uno de los cuales podía emitirse varios tonos diferentes. Cada palada producía tonos similares al de un órgano de tubos. De este modo, el estrépito de la pala, asociado a los carbones encendidos, evoca la idea de un juicio
y de la ira de Dios. Dicho esto, vamos a comenzar directamente con lo que tenía preparado. Ahora, como estuvimos viendo en la historia, ¿sí? Cuando ya la misericordia de Dios llegaba a su límite, Dios siempre intervino, siempre. En la época de Noé, cuando llegó a su límite la misericordia, este mostró su descontento enviando un juicio con el diluvio. ¿Y qué nos dice la Biblia? Dice, los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. ¿Sí? Esto lo dice el espíritu de profecía. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Cristo dijo, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor primero da un mensaje, ¿sí? También convengamos o digamos o mencionemos que Noé estuvo predicando 120 años y nadie le creyó. O sea, el Señor da un mensaje, da oportunidades, da todo lo necesario para el arrepentimiento. Pero cuando esto no sucede porque los corazones ya están totalmente endurecidos, llegan los juicios, porque ya rebasa el límite de la misericordia del Señor. En Sodoma y Gomorra también, ¿sí? Se llegó al límite de la misericordia y envió un juicio mediante fuego y azufre. ¿Sí? Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremos. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres, para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. En el último tiempo el Señor también enviará juicios. Cuando hablamos nosotros de que todavía tenemos tiempo, estamos en el tiempo de gracia, es porque el Señor nos está dando todavía tiempo para arrepentirnos. Pero va a llegar un momento que el límite de la misericordia del Señor va a llegar a su punto y ahí van a empezar a caer los juicios. ¿Por qué va a enviar juicios? Los contemporáneos de Noé abusaron de los dones de Dios. Su modo de comer, de beber, los llevó a la glotonería y a la borrachera. Se olvidaron de Dios y se entregaron a toda clase de actos viles y abominables. El Señor enviará 7 juicios con misericordia. ¿Cuáles son esos 7 juicios con misericordia? Las trompetas, los que estamos mencionando, donde todavía tenemos tiempo de arrepentirnos porque la puerta de la gracia está abierta. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia y el Señor aleje su espíritu, ahí comenzarán a caer los otros 7 juicios sin misericordia. Los juicios con misericordia, la Biblia los llama trompetas, ¿sí? En Nehemías 4, por ejemplo, nos menciona que al lado de Nehemías había un hombre con trompeta y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con trompetas sagradas. El pueblo estaba dispersado, ¿sí? En sus labores, pero al acercarse el peligro, a cualquier punto los trabajadores oían la trompeta, la indicación de juntarse allí sin dilación. Luego del cierre de la puerta de la gracia vendrán los otros juicios. Estos juicios sin misericordia son los juicios, las copas de la ira de Dios, ¿sí? Donde el Señor retira su espíritu, como habíamos mencionado. Nosotros nos vamos a enfocar en la trompeta, la tercera trompeta, que todavía es un juicio con misericordia. Isaías 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasín, y se encenderá como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su rara obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. El versículo 22 nos dice, ahora pues, no sigáis haciendo escarnio, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque he oído de parte del Señor Jehová de los ejércitos, que sobre toda la tierra ha sido decretada la destrucción. Como vimos anteriormente, la primera trompeta tuvo que ver con una lluvia de meteoritos. Apocalipsis 8, versículo 7, dice, el primero tocó la trompeta, y se produjo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. Eso recuerden que lo expuso Pedro. Después la segunda y la tercera trompeta tienen que ver con la caída de asteroides, ¿sí? El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La Katy dio una buena explicación con respecto a eso, científica, y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Ahora, el versículo 10 nos habla a lo que nos vamos a enfocar. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo,
como una antorcha. No podemos pensar en otra cosa que no sea un asteroide. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Acá no cae sobre el mar, cae sobre un continente. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Ahora, como podemos observar, la tercera trompeta también involucra un asteroide. Como dijimos, no cae en el mar, cae en un continente. El Instituto de Tecnología de California y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra crearon un escenario ficticio del impacto de un asteroide contra el planeta. Para la simulación se utilizó como ejemplo un cuerpo celeste denominado 2021 PD, el cual fue avistado el 19 de abril de este año. Este impacto, de darse, afectaría al continente europeo, más exactamente a la zona limítrofe entre la República Checa, Austria y Alemania. Se estima que los daños severos alcanzarían Praga, capital de la República Checa, pues el impacto alcanzaría una distancia máxima de 260 kilómetros, como de acá a Río Gallegos, más o menos. Hasta el momento se estima que el asteroide mide unos 120 metros, pero ese dato varía entre 35 y 700 metros. Hay harta diferencia, lo cual, a su vez, cambiaría otros elementos de la simulación, como los daños causados. Se estima que hay alrededor de 1 millón de asteroides con potencial para llegar a la Tierra. Sin embargo, con todos los esfuerzos realizados por los astrónomos en las últimas décadas, solo se conoce un 1% de esos asteroides. Bueno, acá tengo una imagen de los impactos de asteroides detectados por la red global de sensores infrasónicos, ¿sí? Y imagínense el mapa completo del mundo lleno de puntos. O sea, y nosotros ni los percibimos, pero constantemente. Dice, bueno, esta representación, este gráfico demuestra cuánto nuestro planeta todavía es susceptible al impacto de un gran asteroide, sin previo aviso. Entonces nuestra pregunta ahora es, ¿qué pasará cuando un gran asteroide golpee la Tierra? Si llegara el caso de que un asteroide de al menos 300 metros de diámetro cayera en la Tierra a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, provocaría una explosión de 5.000 megatones, formando un cráter de 5 kilómetros cubierto de roca fundida, y sobre él se formaría una bola de fuego del mismo tamaño, causando incendios de 50 a 70 kilómetros, según una publicación rusa. ¿Y por qué una publicación rusa? Después vamos a ver un video de un fragmento que cayó ahí en Rusia en el 2013. Pasados 7 segundos del impacto de ese asteroide de 300 metros, se genera un terremoto que destruiría edificios ubicados en un radio de 30 kilómetros. A los 30 segundos caerían la mayoría de las instalaciones que se encuentran a una distancia de 150 a 200 kilómetros, destruyendo ciudades enteras. Esto sería lo que pasaría si con un asteroide a 40 kilómetros por segundo de velocidad y un ángulo de 80 grados desde la superficie de la Tierra. Si cae, ¿no? Si el asteroide mide 100 metros, provocaría un cráter de 3 kilómetros de diámetro, una explosión de 300 megatones y una destrucción total de un radio de 20 kilómetros. Y después, bueno, va aumentando, ¿no? La onda expansiva. Destrucción severa en un radio de 40 a 50 kilómetros y causando terremotos en un radio de 60 kilómetros. Si el asteroide es de 1000 metros de tamaño, ¿sí?, genera un cráter de 25 kilómetros, grado 7 en la escala de Richter, a 400 o 450 kilómetros. Y así vamos subiendo. Ahora, a ver si Pedro me habilitó para compartir. Les voy a mostrar es un pequeño videito, dura 1 minuto nomás, pero es como para tener una idea, ¿no? Lo voy a compartir directamente de la página donde lo estaba viendo porque no me la agranda la pantalla. Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блин! Да не сын, пока еще ничего нет. Артподготовка. Ебать! Bueno, eso, por lo que se leía ahí, no fue muy grande, ¿sí? Hubo 1500 heridos, y fíjense como todos asombrados por la estela y todo hermoso, sí, pero después viene la onda expansiva, y yo mientras leía todo esto pensaba, yo trabajé mucho tiempo en sísmica, ¿sí? Nosotros íbamos en unos vehículos que hacían vibrar la tierra, y cuando no podíamos usábamos explosivos, pero eso lo que hacía justamente era tirar una onda expansiva hacia abajo. Pero esa onda expansiva hacia abajo iba creciendo en diámetro. Es como cuando nosotros tiramos una piedrita en el agua
y empieza a hacer las olas hacia los costados. Bueno, ese efecto es el que hace la onda expansiva hacia abajo. Entonces yo pensaba, ¿no? Trataba de relacionar esa caída de asteroides justamente con el versículo. Bueno, ahí mencionábamos, depende del tamaño del asteroide, el tipo de impacto y la velocidad, el tipo de impacto que iba a ocasionar en la Tierra, pero si cae, cuanto más vertical cae, más profundo, ¿sí? Va a ser la inercia hacia abajo, y las placas tectónicas que están debajo, ¿sí?, de la Tierra van a sufrir. Y no solamente las placas tectónicas, todo lo que nosotros podemos llegar a tener debajo de la Tierra. Por ejemplo, ductos de aguas servidas. Tenemos, por ejemplo, depósitos radioactivos. Estuve leyendo que en México hay un mega depósito de elementos radioactivos que está como a 500 metros, 1000 metros de profundidad, pero están calculando poder almacenar elementos radioactivos hasta el 2027 más o menos. Entonces, imagínense el impacto de un asteroide de ese tipo y que rompa un depósito de esos, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa? Porque todo esa onda que va hacia abajo después tiene un rebote, ¿sí? Nosotros cuando en sísmica hacíamos justamente esa vibración, teníamos unos sensores que captaban el tiempo en que demoraba en volver esa vibración. Entonces, ese tiempo nosotros nos daba un gráfico de las capas que estaban bajo la Tierra. Entonces, cuanto más fuerte nosotros regulábamos la vibración del equipo, más abajo iba la onda y después volvía, o sea, el tiempo era más largo. Ahora, imaginémonos el impacto de un meteorito, un asteroide, la fuerza que ejerce hacia abajo. Entonces, demora un tiempo, obvio, porque tiene una demora ese tiempo, pero después va a volver. Y cuando vuelve, justamente tira todo hacia arriba, hacia los costados, y ahí es donde viene el desastre, no solamente en el impacto. Bien, continuando con esto, en el versículo 11 de Apocalipsis 8 nos dice: el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Ahora, ¿qué pasa con el ajenjo? ¿Por qué ajenjo? ¿Sí? En Jeremías 9, por ejemplo, versículo 15, nos menciona lo siguiente, dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que haré comer ajenjo a este pueblo, y les haré beber aguas envenenadas. En el versículo 22 dice: diles que así dice Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como abono sobre la superficie del campo, como manojos caerán detrás del segador, y no habrá quien los recoja. O sea, el ajenjo acá nos está representando muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Una muerte por envenenamiento. No específicamente con el ajenjo, pero sí tiene que ver con eso. Y yo estuve investigando, y me puse a investigar un poquito, por eso me demoraba, y uno se demora cuando empieza a preparar una predicación justamente por eso. Entonces puse a investigar sobre el ajenjo. El ajenjo es una planta que contiene del 0,2 al 0,5% de una esencia de color verde, así verdoso azulado, dependiendo de sus características, y con un fuerte sabor amargo. El principal componente se llama tuyona y es soluble en alcohol, siendo soluble en alcohol, pero no es soluble en agua. Entonces la tuyona la descartamos de este tema, porque no es soluble en agua. Dice: la planta tiene otro compuesto, denominado absintina, una sustancia amorfa de color amarillo, poco soluble en alcohol, pero sí en agua. Y me puse a investigar qué era la absintina. La absintina es el principio activo del ajenjo, y se trata de un alcaloide tóxico que puede producir convulsiones e incluso la muerte. Entonces, evidentemente, el asteroide se llama ajenjo porque algo va a ocurrir, ¿sí? Ya sea si con la caída del asteroide se rompen depósitos radioactivos o se contamina el agua con aguas de desechos y un montón de cosas más, y eso va a contaminar las aguas, y obvio que uno va a tener necesidad de tomar agua, y las personas que beban de esas aguas morirán. El tema es, ¿tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que temer a todo esto? ¿Qué pasó en Egipto cuando el Nilo se convirtió en sangre? En el campamento de los hebreos tenían agua pura. O sea, el Señor va a proteger a sus hijos. Agua y pan no les va a faltar. La Biblia lo menciona. Cristo advirtió a los discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Sobre el Monte de las Olivas, Cristo explicó
los terribles juicios que habrían de padecer a su segunda venida. Oiremos guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas serán principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y esto lo podemos encontrar en Joya de los Testimonios. O sea, no lo digo yo, lo dice Elena de White mediante inspiración del Espíritu Santo. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecerá, la luna no daría luz, luego las estrellas caerían del cielo, y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. O sea, nosotros conociendo todo esto, por eso es necesario saberlo. Nosotros no tenemos una fecha, no vamos a ponernos ni a preocuparnos en buscar una fecha porque no corresponde. Pero sabemos qué eventos preceden a la segunda venida de Cristo. Tenemos que conocerlo para prepararnos, tenemos que conocerlo para saber el tiempo que nos queda, para ir a predicar, ¿sí? Cuando cada vez menos tiempo queda, ir a predicar con más intensidad. Entonces, de esa manera nos vamos preparando para la segunda venida de Cristo. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice, yo soy, no temas. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó hace días atrás, ¿sí? Yo tuve que ir a trabajar el primer día del paro que estaba ahí, y cuando llegué a las 6:30 de la mañana al lugar, Ornella y Marjorie quedaron en el auto y yo bajé caminando. Había mucha gente joven en estado de ebriedad, pero mucho estado de ebriedad, con botellas de pisco en la mano, y su intención era agredir, su intención era sentir poder ante los demás. Esa era su intención, no había otra. Había una persona al lado mío que les pedía por favor lo dejen pasar porque tenía que ir a atenderse al hospital, y supuestamente o evidentemente era algo muy importante porque la persona estaba muy nerviosa. Agarró el teléfono el muchacho y le sacaron el teléfono de la mano, lo amagaron a tirárselo al fuego. Y lo empezaron a empujar, le pegaban en el auto. Entonces yo me tuve que poner ahí a separar. El tema es, ¿qué necesidad? O sea, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Sí? ¿Y qué nos dice acá? Acá nos está diciendo justamente que los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres y cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará su juicio. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar, armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo, ¿sí? Los palacios de la tierra arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte sin advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que esté cercano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo
rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. El enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Johnstown, Pensilvania. Él no impidió que el diablo destruyese completamente esa ciudad. Y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando firme la tierra y al siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espera, en incendios, inundaciones y terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contendrá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de roca derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevamiento de las cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Hermanos, esto es poco de lo que el Espíritu de Profecía nos menciona de lo que se viene. Estudiemos, investiguemos. El otro día estaba hablando con una persona que me decía, no, porque estos lugares, ¿sí? Vino mi tío que vivió toda la vida acá y vio que la costa se estaba secando y estos lugares se van a secar. Entonces yo le mencionaba y le decía, sí, se van a secar, puede ser, pero, o sea, la Biblia no menciona justamente eso, la Biblia menciona otra cosa. Entonces nosotros tengamos fe, tengamos mucha fe y estudiemos, porque la Biblia nos dice a nosotros, el Señor nos dice mediante la Biblia, todo lo que va a pasar. Y está pasando, y cosas que pasaron, y no hay forma de... Podemos buscar la explicación científica que querramos. Yo busqué lo del ajenjo porque se me ocurrió lo del ajenjo, la Katy buscó lo de las algas que se tiñen rojo. Bueno, hay una explicación científica, pero el Señor lo está mencionando en su palabra desde hace muchísimo tiempo. Y la marea roja no es que la conocen de toda la vida. Entonces, hermanos, la palabra es un libro, no encuentro la forma de describirlo, pero nos enseña muchísimas cosas, nos prepara para muchísimas cosas. Estudiemos. Eso es lo único que me mueve. Estudiemos, hermano, y todo lo que estudiemos, transmitámoslo, porque podemos colocar esa semillita en otras personas para que también estudien, para que también investiguen y para que también acepten al Señor y reconozcan que el Señor es el único que conoce el principio y el fin de las cosas. Bueno, no había mucho para ahondar en lo que es la tercera trompeta, ¿sí? Espero esos dos versículos fueron bien claritos. Va a caer un asteroide sobre las aguas, las va a contaminar y gente se va a morir. Entonces no me quedaba mucho para investigar sobre eso, la Biblia lo dijo todo. Y cabe aclarar que, por ejemplo, cuando cayó el asteroide en... Bueno, acá, por ejemplo, en este mismo versículo que dice que gente se va a morir por beber de las aguas, ¿no? Si nosotros hablamos simbólicamente, porque hay muchos que dicen que las trompetas son simbólicas, si hablamos simbólicamente, aguas significa muchedumbre, ¿sí? Muchedumbre de gente. Entonces, ¿cómo gente va a beber gente? Y se va a morir por beber gente. Entonces, con esto nos damos cuenta justamente de que las trompetas son literales. Nos pueden dar, en el caso del ajenjo, un ejemplo, ¿sí? Nos está diciendo, sí, se va a llamar ajenjo y el agua se va a poner amarga. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que gente va a morir. La Biblia lo menciona. Buscamos en la Biblia ajenjo y justamente se utilizaba en el Antiguo Testamento para envenenar. ¿Sí? Hoy por hoy tiene otras aplicaciones digestivas, pero sí acabamos de leer que ese componente que tiene, que se llama andistina, eso que le había mencionado, ese componente puede provocar convulsiones y hasta la muerte. Entonces, la Biblia nos está marcando eso. Prestemos atención, estudiemos y oremos, entreguémonos al Señor y oremos, hermano, pero como nunca. Bien, damos gracias a Mauricio, ¿cierto?, por el tema presentado, específicamente lo que es la tercera trompeta. Gracias, Mauricio. Mientras tú predicabas, pensaba en la comparación que hicimos al inicio también de lo que es la tercera trompeta con la tercera plaga que se menciona en Apocalipsis 16. Y es sorprendente porque justamente las fuentes de las aguas se van a volver como sangre. En esta primera
plaga o juicio primero que cae, ¿cierto? Se convierten en ajenjo, las aguas amargas o que quedan envenenadas y que mucha gente, o la tercera parte de la gente que bebe, ¿cierto? Es la que muere. Por lo contrario, en la plaga se menciona de que todas las aguas, la fuente de las aguas, los ríos y la fuente de las aguas se van a volver como sangre, y Dios va a permitir que el mundo, ¿cierto?, que está parte de él, beba, en vez de agua, beba sangre. Mis hermanos, muchas gracias, hermano. Miren, no puedo no leer, porque en realidad tú delante mencionabas algo muy importante, que el Señor nos va a proteger. Y miren, en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo que se llama Las 7 Últimas Plagas, hay un párrafo que dice: vi que nos espera un tiempo de angustia, cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. Y más abajo dice lo que tú mencionabas, Mauricio, dice: pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de angustia. Y considerando que el consejo más arriba señala de que el Señor me ha mostrado, dice repetidas veces, que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaron alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, que es lo que se acaba de señalar, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Pero esto nos lleva a una promesa muy importante, que es, dice que los ángeles nos van a cuidar y van a proveernos del pan, así como el pueblo de Israel recibió pan, cierto, celestial, el maná celestial, y agua que salía de la roca en el desierto. Miren, acá dice: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles del Señor, fieles a Dios, que nos van a proteger. Tenemos la garantía de que Dios está al timón, ¿cierto?, de nuestra vida, y es bien difícil que se avecina, pero sin embargo el Señor tiene una promesa maravillosa para cada uno de sus hijos. Vamos a pedir a nuestro hermano Mauricio que nos dirija en esta última oración, y así nos vamos bendecidos entonces para despedirnos de este maravilloso culto que hemos tenido. Bien, hermanos, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este hermoso sermón, gracias por guiar, por enseñar, gracias por abrir nuestros corazones para poder entender lo que siempre nos transmite. Te queremos pedir en este momento que te quedes con cada uno de nosotros y con las familias que representamos, que nos bendigas y que nos acompañes en lo que resta de este día santo, en todas las actividades que tengamos que hacer, y ayúdanos principalmente a prepararnos para estos tiempos que se vienen, a conocer, ¿sí?, todo lo que tú nos has mostrado mediante los profetas y mediante tu palabra, y a prepararnos. Ayúdanos, danos las fuerzas para tomar las decisiones correctas y poder prepararnos para estar listos y poder enfrentar lo que se viene, y al final poder estar de pie ante ti cuando vengas en la nube de los cielos. Gracias, Padre, por todo. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.